La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pablo escribe acerca de la batalla que estamos estudiando en Apocalipsis 19, en la cual el hombre inicuo será matado, y con las palabras de Pablo, con el espíritu de su boca, la boca de Jesús, o como lo tenemos en Apocalipsis, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. El inicuo obrará milagros por el poder de Satanás, con falsas señales y prodigios mentirosos. ¿Y a quiénes engañará? A los que no quisieron oír la verdad. En 2 de Tesalonicenses 2, versículos 10 a 12, Pablo dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios salva bajo ciertas condiciones, habiendo ciertas actitudes correctas en los pecadores. Y la Escritura no deja ninguna duda sobre este asunto. Si no hubiera condiciones, todo el mundo sería salvo. Una de las condiciones claramente enseñada en la Biblia es la humildad. El pecador tiene que humillarse y abandonar su independencia para rendirse al señorío de Cristo. Tiene que arrepentirse, volverse de su propio camino, que es pecaminoso, y creer. Creer es confiar en Cristo. Primero,
tiene que confiar en Cristo como Dios en la carne, en su persona, pues. Hay que creer y confiar. Y después, confiar en su obra perfecta, la obra de la cruz y la resurrección, como la única obra que es totalmente suficiente para salvarle, sin que él haga sus propias obras, las obras humanas, las obras muertas. También, según Pablo, en este pasaje, tiene que amar la verdad para ser salvo. Nos habló claro en este capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Pero si rehúsa creer la verdad, Dios mismo enviará el engaño para que sea condenado. Bien, muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. En el programa pasado leíamos del capítulo entero de Zacarías capítulo 12 y los primeros versículos en Zacarías capítulo 14. El estudio tenía que ver con la segunda venida de Cristo a la tierra. Hemos visto que su pueblo judío reconocerá que Jesús de Nazaret es su Mesías y clamarán a él que les salvará de los ejércitos que rodearán a Jerusalén, y por eso volverá a rescatarles. Hemos hablado también del reinado de Anticristo por 3 años y medio, y como Cristo le destruirá por el poder de su palabra. Ahora, el estudio será de Apocalipsis capítulo 12, que es un breve pero maravilloso relato del milenio, sea el reino de Cristo sobre la tierra por 1000 años. El capítulo informa de 2 resurrecciones que también tendremos que entender. Vamos a ver que hay un espacio entre la gran tribulación y el milenio, y también referiremos a la profecía de Isaías sobre este tiempo y algo que profetizó Daniel. Si la Biblia es una sola historia, Antiguo y Nuevo Testamentos, y la historia central es el Evangelio, que Cristo vino a darnos en su primera venida. También nos habla de su segunda venida y el glorioso fin de esta época con el reinado de Cristo. Y justo después ocurre la resurrección de los condenados y el juicio final del gran trono blanco. Los últimos 2 capítulos de Apocalipsis entonces nos cuenta de la eternidad, los cielos nuevos y la tierra nueva. Pues ya estamos llegando a todo esto. Así que vamos a entrar en el estudio de hoy, empezando a ver lo que Dios nos ha informado para los creyentes. Nos ha dado una gran revelación el Señor. Y estamos estudiando el libro que es titulado con una palabra que significa revelación, que es Apocalipsis. Lo hemos estudiado desde un principio, de lo que significa la palabra misma, Apocalipsis. Bien, vamos a leer los primeros 6 versículos de capítulo 20. Y vamos a tener en cuenta que hay un breve tiempo entre la gran tribulación y el milenio. Todo eso vamos a ver ahora. Bueno, leyendo la Escritura, ya poniéndolo
poniéndonos conscientes de que estamos tratando la palabra, la pura palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos puede hablar en esta porción, porque es su palabra, Él es el autor. Así que vamos a prestar atención. Versículo 1. Y vi a un ángel, dice Juan, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte de la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Pues Juan nos hace un relato breve del reino milenario de Cristo en el mundo. Pero los profetas tenían mucho que decir sobre el tema. No vamos a poder dar un estudio completo porque requeriría escribir un libro entero. Sin embargo, iremos a los profetas y hallaremos detalles sobre esta época tan tremendamente importante de la profecía bíblica. El regreso de Cristo pondrá fin a 6000 años de gobierno del hombre para reinar sobre la tierra durante los últimos 1000 años. El milenio da mucho más sentido a la creación de Dios, ya que el pecado de Adán, tan temprano en la historia de la humanidad, produjo el caos casi desde su inicio. Dios demostrará por medio de un reino ideal, gobernado por el príncipe de paz, el último Adán, la razón culminante por la que Él creó la tierra. Este planeta será un paraíso. Acabamos de estudiar la batalla de Armagedón en los estudios anteriores y la destrucción de imperios mundiales y cómo la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, su ayudante, fueron arrojados al lago de fuego por la eternidad. Pero también hay otros eventos preliminares al milenio. Uno es el juicio de las naciones, descrito en Mateo capítulo 25,
versículo 31 hasta 46. No voy a tomar el tiempo ahora de leer estos versículos, pero tú quizás quisieras repasarlos para ver los asuntos, para ver cuándo ocurre eso, porque dice en un principio, cuándo ocurre este juicio, y verás es cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. Hay una separación de gentes, figurados como ovejas y cabritos, ¿verdad? Y Jesús nos enseñó que acontecerá estas cosas, ya lo estoy leyendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria para juzgar a las naciones. Este es Mateo 25, versículo 31. Y aquí Jesús tendrá en cuenta el trato dado a los hermanos de Cristo según la carne, según la humanidad de Cristo que era judía. Los judíos son los hermanos físicos de Cristo. Durante la gran tribulación tendrá que ver este juicio. En este juicio solo habrá dos grupos, ovejas y cabras. Los hechos de cada grupo revelarán la ley de sus naturalezas. Es la ley más potente que hay. La ley de la naturaleza, lo que gobierna el ser. Caso de Dios, la ley de su naturaleza. Es lo que tenemos en la palabra de Dios. Pero el hombre, cada hombre, tiene una naturaleza y que es la ley que gobierna el mismo hombre. Y aparentemente en los dos casos de que estamos tratando aquí, de las ovejas y cabras, figurados, ¿verdad?, como personas, eran ignorantes de la importancia de lo que habían hecho o no hecho, o habían socorrido o habían ignorado a los judíos en la tribulación. Después de la batalla de Armagedón, aves carroneras reunidas en Israel desde todo el mundo participarán en la limpieza, devorando los cadáveres de las víctimas asesinadas en la batalla. A partir de la abominación desoladora, que es el reinado de Cristo que durará 3 años y medio, o sea, lo mismo 42 meses o 1260 días, mismo tiempo. El libro de Daniel, al terminar, añade días a los 1260, o sea, 3 años y medio. Añade 30 días o 75 días más, es decir, 1290 y 1335 días, sea 30 o 75 días más que los 3 años y medio. Se necesitan estos días adicionales para los eventos intermedios entre la gran tribulación y el milenio. Vamos a la escritura. Daniel capítulo 12. Puedes abrirlo al versículo 11 y 12 y habla de este periodo. Escucha. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días.
¿Ves? 1260 días, que son 3 años y medio, más 30 días. Este es el tiempo de la abominación de la desolación. Los 3 años y medio más 30 días más. Y vamos a hablar de esto en un momento. Pero también habla de un poco de tiempo más. Bienaventurado el que espere y llegue ¿a qué? A 1335 días, que son 75 días más que 1260. Ese es cuando empiece el milenio. ¿Ves? 75 días después de la gran tribulación. Creo que lo que escribo y lo que estoy leyendo o lo que estoy contando sobre estos días está de acuerdo con las anotaciones de John MacArthur en el estudio de la Biblia. Él dice que 1290 días, que incluye los 1260, que son los últimos 3 años y medio, pero que no está confundiéndose, porque estamos tratando esos días en años, en meses y días. Son 1260 días, añadiendo 30 más para que sean 1290. Y estoy citando a John MacArthur aquí. Son los últimos 3 años y medio, la segunda mitad de los últimos 7 años. 3 años y medio. Y añade 30 días más, posiblemente dando lugar para el juicio de los vivos, posterior al regreso de Cristo. 45 días más de los 30, o sea, un total de 75 días. Cito otra vez, 45 días más permiten la transición de la que Dios levantará su reino, después de que Israel sea deshecho. Ahora, el profeta Daniel nos da una claridad sobre los imperios del mundo desde Babilonia hasta Roma y su destrucción al volver Cristo. Demuestra, especialmente por el sueño de la imagen de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, puedes estudiarlo. Como estos reinos se edificaban unos sobre otros, de modo que la destrucción del reino del anticristo fue la destrucción de todos los imperios anteriores. Daniel 2:34 dice, estuviste mirando, Daniel hablando con Nabucodonosor el emperador, estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en los pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Y toda la imagen fue destruida. Es la imagen del sueño de Nabucodonosor. No tenemos tiempo de repasar todo esto que hemos estudiado en estudios pasados. Pero en Apocalipsis observamos que estos imperios que dominaban el mundo empezaron aún antes de Babilonia. O sea, la imagen en el sueño de Nabucodonosor empezaba con el imperio babilónico. Pero esta profecía en Apocalipsis incluye a 2 imperios anteriores que Babilonia,
Y tú puedes estudiar la historia universal y leer de la civilización de Egipto. Y también seguido por el imperio de Asiria. Después fue Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Acompáñame a leer Daniel 2, 44 y 45. Este es el sueño de Nabucodonosor. Daniel interpretándolo para el emperador. Y le dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, empezando, nosotros sabemos por Apocalipsis, empezando con Egipto. Y él permanecerá para siempre, tal como viste, el reino final, levantado por Dios y no por los hombres. Él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte, sin ayuda de manos. No es de fuerza humana este reino último, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. Ahora vamos a leer a Daniel capítulo 7, versículo 27. Dice, los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Juan escribe lo que ve en la esfera espiritual. Un ángel desciende del cielo con la llave del abismo, como hemos leído, donde muchos demonios están encarcelados. Hemos leído de esto, hemos estudiado de esto anteriormente. Los demonios rogaban, si se acuerda en el Evangelio, los demonios rogaban a Jesús que no les mandara a este lugar. Lucas 8:31, léelo. Vamos a verlo rápidamente. Está hablando aquí en Apocalipsis, pues, de este abismo de que hablaban los demonios en Lucas capítulo 8 y versículo 31. Vamos a ver. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, el demonio dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y luego le rogaban que no los mandase ir al abismo. Estamos leyendo de este abismo en capítulo 20 de Apocalipsis. El ángel también lleva una cadena, nos dijo en versículo 1 de capítulo 20, con la cual ata al diablo, lo arroja al abismo, lo cierra y lo sella para los siguientes 1000 años. Durante el reinado de Cristo, no podrá meterse ni estorbar de ninguna manera. Por 1000 años, pues, qué maravilloso será ese tiempo. No solamente por estar en la presencia de Cristo aquí en la tierra, sino también por la ausencia de este enemigo de Dios y los hombres. Juan no deja lugar para la duda acerca de contra quién está tratando el ángel, porque él le nombra con sus títulos más conocidos.
por todo el libro de Apocalipsis es llamado el dragón. La serpiente antigua de que se refiere en el versículo 2 hace referencia al jardín de Edén y la tentación en la que cayó Adán y Eva. El siguiente término es el diablo, que significa el falso, calumniador, adversario, y finalmente el último término es Satanás, que quiere decir el acusador. Son los títulos de el dragón, o sea, al diablo. Nos entristece saber que será librado para un propósito específico después del milenio. Versículo 3 dice que es atado por 1000 años. Juan también observa a personas que han recibido autoridad para juzgar, sentados sobre tronos. También ve a las almas de aquellos que, específicamente, habían sido decapitados durante la tribulación por su testimonio de Jesús, según la palabra de Dios. ¿Ves? Brevemente, mencionaré que la palabra testigo o testimonio es tomada de la palabra griega marturia, que significa mártir o martirio en español. Lo que hacían era testificar, pero el texto también menciona las cosas que no hacían. No adoraron a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca sobre la frente ni sobre la mano. Esto es lo que no hacían. Estos volvieron a vivir, fueron resucitados y se unieron, estando ya en sus cuerpos, con los muertos que habían resucitado en el arrebatamiento anteriormente, según nos dice 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 hasta 16. Cristo fue las primicias de los que durmieron, nos enseña Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 23. Escucha. Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, o sea, el primero de los que resucitaron, o los que resucitarán. Él fue las primicias, el primero. Y luego en versículo 23 dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida para la iglesia habrá una gran resurrección de muertos. Y aquí vemos otra resurrección. Todos estos están incluidos en la primera resurrección. Déjame repetir lo que estoy diciendo aquí para que no se confunde nadie. Hay 3 partes de la primera resurrección. El primero que resucitó era Cristo, ¿verdad? Murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Él. Luego, los que van a ser resucitados cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos y los vivos, subirán para estar con Él. Y luego, estos de que estamos leyendo en capítulo 20, resucitarán. Los que habían sido decapitados.
Todos estos, los 3 eventos, están incluidos en la primera resurrección. La primera resurrección, tiene 3 partes. Esto es lo que hay que aprender y saber. Son bendecidos y santos, santificados por la sangre de Cristo. No serán juzgados en el juicio del gran trono blanco con los muertos que resucitarán 1000 años después. Vamos a la escritura otra vez para ver este asunto. Esto es muy importante. Hay una resurrección de buenos y hay una resurrección de malos. Y versículo 5 de Apocalipsis 20 dice, pero los otros muertos. Mira, vamos a empezar en 4. Dice, vi tronos y los que se sentaron sobre ellos fueron decapitados por causa de Jesús. Y dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. Pero los otros muertos, había muchos más muertos, que no volvieron a vivir, no fueron resucitados, hasta que se cumplieron 1000 años. Lo que acabamos de ver, los 3 eventos de que he hablado, se llama la primera resurrección, según versículo 5. Luego, la segunda resurrección tomará lugar antes del juicio del gran trono blanco. Es una resurrección de condenados. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Bien, todos estos están incluidos en la primera resurrección. No serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Cristo ha tomado su lugar en la cruz y llevado su juicio. Por eso, no hay ahora condenación, sea juicio, para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No hay ahora una condenación o lo que sea un juicio para la condenación para los que están en Cristo Jesús. Ellos mismos serán jueces y también sacerdotes y gobernantes con Cristo durante 1000 años, que es el milenio. Versículo 6 lo dice. Bien, ahora veremos las palabras de los profetas acerca del reinado del Señor. De 1000 años de que estamos estudiando, muy importante, un periodo muy importante, futuro para la iglesia, para Cristo en la tierra, cuando Él vuelva otra vez. Jesús nos enseñó a orar esperando este tiempo. Está en el Padre Nuestro. Mateo 6:10, si quieres ver el Padre Nuestro. Yo creo lo sabemos de memoria, ¿verdad? Una parte que dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cada vez que se pronuncia el Padre Nuestro, está orando que venga el milenio, el reinado de Cristo sobre la tierra. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Isaías tenía mucho que decir sobre el tema. Empezando en el capítulo 2, Isaías 2. Sión en Jerusalén será el lugar más importante de la tierra. Y la gente hambrienta por la palabra de Dios vendrá a ella desde todos los confines de la tierra. Isaías 2:2 dice,
confluirán a él todas las naciones. En esos 1000 años está hablando. ¿Puedes captar el gozo? Mientras se dicen unos a los otros, Isaías 2:3, abre a Isaías 2 si tiene tu Biblia y vea como dice en versículo 3. Venid, la gente diciendo unos a los otros, la gente redimida, la gente salvada, que están pasando ya los 1000 años en la tierra. Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Se acabarán las guerras porque Cristo juzgará los conflictos. Y Isaías capítulo 2, versículo 4 ahora. Y forjarán sus espadas en rejas de arado. Agricultura existirá y no guerra en el milenio. Y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 1000 años de paz. El cumplimiento de las profecías dadas del rey David se cumplirán en Cristo. En Isaías 11 hay otra profecía del milenio y dice en versículo 1, brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Y en el versículo 4, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Habrá calma, aún en el reino animal. Muy interesante, cómo serán mansados los animales salvajes. Isaías 11, versículos 6 hasta 8, está hablando de un milenio futuro para nosotros, que cada cristiano va a vivir. Y dice el profeta, el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El león de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Está profetizando literalmente del milenio, el reinado de Cristo sobre la tierra, que tendrá su influencia sobre el reino de los animales aún. Todo Israel será salvo al terminar la gran tribulación, y entrará la nación total en el milenio para dirigir a las naciones. Dice Romanos 11, 26. Apúntelo. Romanos 11, 26. Todo Israel será salvo. Luego, Isaías 49, versículo 6. Te haré luz de las naciones. Este es Israel. Para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Una vez atado el diablo, el antisemitismo desaparecerá totalmente y el judío será honrado. Zacarías 8:23. Escucha. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones
asirán el vestido de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Durante la terrible persecución de los judíos en el reino de Anticristo, los gentiles cuidarán a sus hijos. Algo muy similar a lo que pasó con los niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los no judíos se compadecían de ellos, los escondían y los cuidaban. Algo semejante pasará durante la gran tribulación. Isaías 49. Lo leerás en versículos 21, 22 y 25. Aquí está. Yo había sido privada de mis hijos, dice el judío, y era estéril, desterrada y errante. Y a estos que vienen, ¿quién los ha criado? Traerán a tus hijos en brazos, dice Dios, y tus hijas en hombros serán llevadas. Y últimamente la palabra es esto: y salvaré a tus hijos. Como en el libro de Génesis, será restaurada la larga vida. ¿Has leído las grandes edades que tenían en el libro de Génesis? Pues así será durante el milenio. No habrá más allí niño que viva pocos días. Estoy leyendo de Isaías 65, versículo 20. Estamos viendo detalles, cosas que pasará durante el milenio. Mas allí niño que viva pocos días no habrá, ni anciano que no complete sus días, porque el joven será todavía joven cuando tenga 100 años. El joven morirá a los 100 años. No escucho mucha predicación sobre el milenio en nuestros tiempos, lo que me hace pensar que los cristianos han perdido su sentido de anticipación para el regreso de Cristo y su reinado sobre la tierra. Es una desgracia. Que Dios restaure el hambre y la sed de justicia, justicia sobre la tierra, cuando Cristo reinará. Recuerdo himnos de mi juventud en los que se expresaba el gozo de su reino. Espero haber podido dar la suficiente evidencia de la gloria del milenio en esta corta pero bíblica descripción, como para que empiece a arder una chispa en tu corazón, amigo mío. Bien, vamos a leer los siguientes versículos del capítulo 20, desde versículo 7 hasta 15. Y con esto vamos a terminar el programa de hoy. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también ya están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos,
y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Está hablando del juicio del gran trono blanco, donde resucitarán los malvados y serán juzgados. Entonces aquí habla de el lago de fuego y azufre, el lago de fuego, que es diferente que el Hades, que se traduce infierno. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, o la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. El infierno es ahora, será echado en el lago de fuego últimamente. El lago de fuego es el destino final, aún del infierno. Piensa en el infierno como si fuera una cárcel y el lago de fuego como si fuera una prisión. Ahora los criminales son puestos en una cárcel para guardarles hasta que sean juzgados. Después de ser juzgados son enviados a una prisión. Esto es lo que pasará en el último día, después del juicio, en el cual todos los muertos condenados serán juzgados. Pasarán de la cárcel a la prisión. Muy bien, bueno, hemos terminado el programa para hoy. Sigue estudiando con nosotros porque vamos con muchas cosas muy interesantes en los siguientes programas. Espero que esté aquí cada semana a escuchar la palabra de las últimas cosas de que nos habla la Biblia. Nada más que lo que dice la Biblia. Que Dios te bendiga a ti, amigo oyente, personalmente, ya que vamos estudiando algo que es de bendición para nosotros los creyentes. Lo dijo en el primer versículo, los primeros versículos de este libro, Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y el que escucha estas profecías. Muy bien, bueno, estaremos juntos otra vez muy pronto.